Una de las cosas que me parece clave de este Evangelio de hoy, de este domingo, que llamamos el Domingo del Buen Pastor, es que el tema clave de este Evangelio y de esta imagen del pastor y las ovejas es el tema de la comunicación. Es decir, cómo se comunica el pastor con las ovejas y la oveja con el pastor. Y para entender un poco esta imagen, vamos a remitirnos a algo más nuestro, más casero, más de nuestra vida cotidiana. No sé si ustedes tienen alguna mascota en su casa. ¿Tienen alguna mascota en su casa? ¿Qué tienen? ¿Una tortuga, un perro, un gato, un canario, algo así, un loro? Son los animalitos que más o menos están en los hogares. Algunos tienen cosas más extrañas, ¿no? Y el tema es está en nuestra casa todos los días y de alguna manera nosotros nos comunicamos con la mascota. ¿Y cómo hacemos si la mascota tiene una forma de hablar o de comunicarse o de emitir algún sonido y nosotros tenemos otra? Entonces, es como que hay una dificultad allí en el entendernos que con el tiempo, como que parece que ya nos entendemos. Entonces, la oveja conoce la voz del pastor y el pastor conoce a las ovejas. Pero sus lenguajes no son lo mismo. Imaginemos un pastor del tiempo de Jesús y de la zona donde Jesús vivía. Este hombre hablaría el lenguaje de la zona, que se hablaba en esa zona. El lenguaje que se hablaba en la zona de Jesús, en la Galilea, en el norte, era el arameo. Así que el pastor del que habla Jesús hablaría en arameo. Su lenguaje era ese. Y el lenguaje de la oveja, ¿cuál sería el lenguaje de la oveja? Y la oveja no habla. Entonces, ¿cómo? Bueno, nosotros decimos que tiene un sonido, emite un sonido que se llama balido, bala la oveja. ¿Cómo sería el sonido del balido de la oveja? Una cosa así, Entonces, ¿cómo la oveja, por ejemplo, le comunica al pastor que tiene hambre? ¿Qué diferencia hay de ese sonido al de que cuando tiene miedo o que tiene que dormir o que necesita agua? El pastor es el que va conociendo las necesidades de estos animalitos, justamente porque convive con ellos y porque los va conociendo cada vez más. Entonces digo, hay una dificultad en el lenguaje que uno maneja y en el lenguaje del otro. Por eso que nosotros necesitamos conocer el lenguaje que maneja el pastor y el lenguaje que tenemos nosotros, si son iguales. ¿Cómo sería el lenguaje de Dios? Porque esa es la pregunta, porque ese es el pastor. ¿Cómo es el lenguaje de Dios? Porque Dios no habla como nosotros. ¿Cómo habla Dios? ¿Cuál es su modo de comunicarse? Y ahí es donde nosotros empezamos a complicarnos un poco la cosa, porque Dios habla en el silencio. Y si hay algo que nos cuesta a los seres humanos, es el silencio.
Quizá no tanto a las personas que viven más en lugares más despoblados, más en contacto con la naturaleza, con el campo, que viven más en ese lenguaje del silencio. Pero en las ciudades donde nosotros vivimos, el ruido es lo permanente. Todo el tiempo hay ruido, porque hacen ruido los vehículos, porque hacen ruido los chicos, porque hacen ruido los vecinos, porque hacemos ruido nosotros, los medios de comunicación, etc. Es más, si en algún momento estamos en silencio, buscamos algo que haga ruido. No soportamos el silencio. Hay un autor nuestro que se llama Atahualpa Yupanqui, decía: le tengo rabia al silencio. Porque es complicado el silencio, nos cuesta. Y ahí tenemos que meternos porque es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios propio es el silencio. Entonces, los grandes místicos, los grandes orantes, se han metido, los grandes santos, han sido hombres de silencio, justamente porque Dios habla allí. Y como nosotros estamos tan complicados en esto, Dios, que tiene misericordia de nosotros, nos ha dejado su palabra, su mensaje, en la palabra de Dios. Es lo que nosotros escuchábamos hace un momentito, decíamos, es palabra de Dios. Entonces allí en la palabra Dios se comunica con nosotros, nos dice en el lenguaje nuestro lo que Él nos quiere decir. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un detalle que no tenemos que perder de vista. Ustedes se acuerdan, hace un ratito se leyó la primera lectura, se leyó el Salmo y se leyó la segunda lectura. Y nosotros estábamos sentados. Luego se lee el Evangelio, que también es palabra de Dios, pero se lee de pie. Hubo un cambio, hay una diferencia ahí. ¿Por qué? Leíamos sentados, escuchábamos sentados la primera, segunda lectura y el Salmo, y escuchamos de pie el Evangelio. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es esta. En el Evangelio habla Jesús. Y Jesús no es solo un mensajero. ¿Cómo puede ser un mensajero? Isaías, Jeremías, San Pablo, alguna carta, el Apocalipsis, un salmo. Hay un mensajero que nos escribe, un intermediario que nos trae algo de lo que Dios quiere comunicarnos. En el Evangelio el que habla es Jesús, y Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solo es un mensajero, Él mismo es el mensaje que Dios quiere darnos. Él es la palabra. Dios ha comunicado en Jesús todo lo que Él quería decir. Está todo ahí. Por eso tenemos que observar a Jesús en todo, porque es el Maestro, y el Maestro enseña con sus palabras, enseña con sus silencios, enseña con su modo de caminar, enseña con su modo de responder, enseña con su modo de comer, con quien come, enseña con su estilo de vida. Todo en Él es enseñanza, todo. Por eso los discípulos que somos nosotros tenemos que estar atentos a todo. Y viene un detalle de la palabra que también es importante. Dice así: mis ovejas escuchan mi voz. Y no dice mis ovejas oyen mi voz. Y hay una diferencia entre el oír y el escuchar. Ustedes ya conocen cuál es la diferencia. Uno oye
siempre. Todo el tiempo estamos oyendo, todo el tiempo. Incluso oímos cuando dormimos. Por eso si hay un ruido fuerte, nos despertamos enseguida, porque estamos oyendo, aunque no estábamos escuchando. A veces tenemos algún artefacto encendido en casa, una radio, un televisor, una música, pero nosotros estamos haciendo otra cosa, entonces está ahí como un sonido de fondo, no lo estamos escuchando, lo estamos oyendo, no le estamos prestando atención. Nos decía un profesor en el seminario, que ustedes quizás lo conocieron, Monseñor Villena, él nos daba moral, decía así: yo tengo la sensación, dice, que ustedes me dejan la cara ahí y se van. Es como que estamos ahí, pero vaya a saber la cabecita nuestra dónde está andando. Así que por ahí lo oíamos, pero no sé si lo escuchábamos. Eso quería decir. Por eso es importante esto. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Él quiere decir, están atentas, porque necesitan para subsistir, conocer lo que el pastor les quiere decir, por dónde las quiere llevar, conocer el timbre de la voz del pastor, porque no se puede confundir con la voz de otro pastor, o de otro silbido. Por eso es muy importante, creo, el Evangelio de hoy, que nos invita a formar parte de este rebaño, conociendo cada vez mejor esta voz de Dios que nos habla. Y como les decía, resumiendo, nos habla de dos maneras. Nos habla en el silencio, el lenguaje propio de Dios, y nos habla en la palabra, que es Jesús mismo. Él es lo que Dios quiere decirnos. Y por eso tan atentos tenemos que estar a este Jesús, que es nuestro buen pastor resucitado. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,